Está el doctor Martín Gruenberg. Buen día, Doc. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? ¿Está muy veraniego? Bien. ¿Cómo anda el Y deporte? empieza el calorcito, viste, somos nosotros optimistas del calor, ¿no? Del verano. Bueno, es optimista. Te pone de mejor humor, ¿no? El calor. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, no sé si es médico, pero, pero estás mejor cuando hay mucha luz y demás. Sí. ¿Qué es la tiroides? Bueno, la tiroides es una glándula, es parte del sistema endocrino. El sistema endocrino es el que regula todas nuestras hormonas. Las hormonas regulan un equilibrio en nuestro cuerpo, el metabolismo. Y la tiroides tiene una importancia fundamental en lo que es la regulación del metabolismo. Cuántas calorías quemamos, cuántas calorías conservamos. También regula la función cardiovascular, regula la función digestiva. Es una hormona muy, pero muy importante en el cuerpo. Es decir, es como un termostato que tiene el cuerpo. Es como un termostato porque también ayuda a regular la temperatura. Es una glándula que está en el cuello, en el medio tiene forma de mariposa. Y cualquier alteración que se produce en la tiroides se producen alteraciones en todo el funcionamiento del organismo. ¿Hay problemas de tiroides en la infancia o no, Doc? Sí, hay problemas de tiroides en la infancia, lo más frecuente es en los adultos, pero los chicos también pueden tener. Lo más frecuente es algo que se llama hipotiroidismo congénito, cuando los niños nacen y la tiroides no funciona bien. El hipotiroidismo congénito es muy importante conocerlo porque si llegamos tarde al diagnóstico y el bebito tiene más de un mes de vida con hipotiroidismo puede tener retraso mental, además de muchos otros problemas. Entonces, como da pocos síntomas... ¿Por rutina se hace algún examen? Exactamente, como da pocos síntomas, hay una ley nacional que todos los niños que nacen en una clínica, un sanatorio, un hospital en la Argentina, se le hace el estudio de hipotiroidismo congénito. Eso lo tiene que exigirlo, saberlo para poder exigirlo, o verificar que se lo haga. No es necesario exigirlo porque en todas las maternidades por ley se hace. No conozco un solo recién nacido que no se le haya hecho el estudio para descartar el hipotiroidismo congénito. Entonces, se le hace ese primer estudio, que el resultado está a las 3 semanas de vida, y a las 3 semanas, si hay algún problema, ya se le puede hacer un reemplazo de la hormona tiroidea. Muchas mujeres cuando después del embarazo es que descubren que no anda bien la tiroides. ¿Puede ser que tenga algo que ver? Hay un caso de tiroiditis, de inflamación de la tiroides, que empieza a funcionar menos post-embarazo, luego del embarazo. Ese hipotiroidismo que se produce durante el embarazo, luego se corrige. Entonces es una enfermedad transitoria ligada al embarazo. ¿Es más de mujer que de hombre? Todos los problemas hormonales se dan más frecuentemente en mujeres que en varones. La tiroiditis, por ejemplo, que hablamos, esa es en el embarazo, pero hay una tiroiditis más común que se llama tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, por lo cual hay muchas hormonas, hay muchos anticuerpos en la sangre que lesionan la tiroides. Al destruir la tiroides, primero se produce un cuadro de hipertiroidismo, se libera mucha hormona tiroidea a la sangre, entonces primero la tiroides funciona en más y luego cuando ya se destruye la tiroides funciona en menos y se produce hipotiroidismo. Para explicarle a la gente y para entenderlos todos, ¿qué pasa cuando la tiroides funciona de más? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Por qué es malo? La tiroides forma las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, que son la T3, triiodotironina, y T4, tiroxina, regulan muchas funciones en el organismo. La velocidad con que late el corazón, la velocidad de nuestro metabolismo, cómo consumimos el azúcar, el movimiento del intestino. Entonces... ¿Y tiene que ver con que la gente se engordó porque tenía mal la tiroides? Sí, pero la mayoría de las veces que una persona dice es un problema hormonal es porque come de más y hace poco ejercicio. Bien. Cuando estudiamos a las personas que tienen obesidad y dicen es un problema hormonal, las hormonas están funcionando bien. Es una excusa. Pero hay algunos casos que realmente tienen un problema en la tiroides y eso puede producir aumento de peso. Por ejemplo, el hipertiroidismo, cuando la tiroides forma más hormonas de las que tiene que formar, el cuerpo lo que tiene... Esas hormonas las libera la sangre. Las libera la sangre y a través de la sangre cumple sus efectos. El exceso de hormona tiroidea produce taquicardia, es decir, la persona está con un latido cardíaco muy fuerte. ¿Transpirás más? Uno transpira más, puede tener, a pesar de transpiración, la piel muy seca, el pelo quebradizo. Se produce una disminución del peso porque aumenta el metabolismo, entonces la persona con hipertiroidismo baja de peso. Por eso hay muchos falsos médicos. ¿Homeópatas? No, los homeópatas son verdaderos médicos, pero hay falsos homeópatas que se dicen homeópatas, pero no lo son en realidad, que dan unos compuestos que tienen hormona tiroidea. Dicen, si el exceso de hormona tiroidea hace bajar de peso y todo el mundo quiere bajar de peso, les doy hormona tiroidea. Entonces hacen unos comprimidos. Te arruinan la salud. Exactamente. Bueno, ha muerto mucha gente por este tipo de tratamientos. Hormona tiroidea, como la hormona tiroidea da palpitaciones,
le colocan también un poquitito de Valium, un ansiolítico para bajar la frecuencia cardíaca. También ponen diuréticos. Entonces son unos comprimidos que tienen un montón de drogas alopáticas, que no son homeopáticas, pero se hacen llamar homeópatas que no lo son en realidad. Adelgazas en el cajón. Adelgazas en el cajón, exactamente. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando hay hipertiroidismo, se altera mucho el metabolismo, se produce la taquicardia, se produce pérdida de peso. Hay unas causas de hipertiroidismo que se acumula una grasa detrás de los ojos, entonces los ojos es como que se salen para afuera, lo que se llama la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces de esa manera es fácil llegar al diagnóstico. Es decir, si produce mucho, ¿cómo se llama? Hipertiroidismo. Hiper es mucho. Hipo es falta de. Y cuando produce poco, cuando se produce hipotiroidismo, cuando hay poca hormona, baja la frecuencia cardíaca por debajo de lo normal. ¿Es los que se sienten cansados? Exactamente, mucha fatiga, mucho cansancio, puede provocar depresión. Se produce una constipación severísima. Los pacientes con hipotiroidismo prácticamente no pueden defecar porque el intestino no se mueve. Una de las funciones de las hormonas tiroideas es cuando hay un exceso de azúcar en la sangre, lo acumulan formando una sustancia como una gran molécula de glucosa llamada glucógeno. Bueno, hay alteraciones en la producción de glucógeno, por lo cual se puede producir diabetes asociada a los problemas de tiroides. Entonces, las enfermedades de la tiroides son muy comunes. Pueden dar sintomatología muy grave, pero afortunadamente, una vez hecho el diagnóstico, se cura fácilmente. Cuando hay hipertiroidismo, se debe descubrir cuál es la causa. En general hay sectores de la tiroides que funcionan de más. Entonces, operando esos sectores de la tiroides, se cura ese hipotiroidismo. Si es por una destrucción de la glándula por anticuerpos, una vez que la glándula ya no puede producir más hormona tiroidea, se da hormona tiroidea externa. La hormona tiroidea artificial es igual a la natural. Entonces, en lugar de producir la hormona tiroidea, la tiroides se le da todos los días un comprimido. Qué sé yo, esas. Exactamente. Y una pregunta, ¿por qué algunos dicen, vos le ves como un cinturón acá bocio? Exactamente. ¿Por qué es eso? El bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides. La glándula tiroides, para poder producir las hormonas, necesita yodo. En aquellos lugares, hay muchos lugares donde naturalmente no existe el yodo. Entonces, la tiroides tiene que funcionar de más y se agranda y crece. Al mismo tiempo, a pesar de tener la hormona más agrandada, se producen menos hormonas tiroideas por la falta de yodo. Por eso, en aquellos países del mundo, es lo que se llama el cinturón bociógeno. Está en el agua. En el agua, en algunos alimentos, pero fundamentalmente en el agua. Entonces, en aquellos países donde no existe yodo, se debe iodar los alimentos y las aguas. Entonces, ahí tenemos una imagen, por ejemplo, una persona con bocio, es decir, el cuello agrandado, porque la glándula tiroides está agrandada. Y entonces, en aquellos países donde no hay yodo en el agua, se deben suplementar los alimentos con yodo. En Argentina hay una ley nacional que obliga a colocar a determinados alimentos yodo para que no se produzca el bocio. Si tenés bocio es reversible, entonces. Es reversible. Acá, por ejemplo, vemos en color aquellos países donde no existe el yodo, naturalmente. Entonces, ahí veíamos que en Argentina hay zonas donde no hay yodo, en Chile hay zonas donde no hay yodo, en Estados Unidos, en Canadá, pero en todos esos países, por ley está iodado los alimentos. En cambio, en África no, por eso en África es muy común ver cuadros de bocio muy severos. Está bien. Entonces, la glándula funciona exageradamente, no puede producir las hormonas tiroideas, por eso crece mucho y una vez que se le da yodo, la glándula vuelve al tamaño normal. Y Doc, si te sacan mucha gente, viste, dicen, uy, tenía un quiste en las glándulas y demás, terminan operándola, generalmente dice, bueno, no era nada, pero mejor sacarla. Exactamente, si hay un pequeño quiste, si hay un pequeño quiste que está produciendo hormona de más, se saca y con eso se cura. Si es difuso, es decir, toda la glándula está produciendo de más, hay que sacar toda la glándula. Una manera es quirúrgicamente y otra manera es destruyéndola con yodo radioactivo. Químicamente. Exactamente. Así como la glándula tiroides absorbe mucho el yodo, si le damos yodo radioactivo, destruye la glándula tiroides y luego hay que darle el reemplazo hormonal. Y siempre aclaro que el reemplazo hormonal es exactamente igual que la hormona natural. Es decir, en vez que lo produzca tu cuerpo, vos todos los días estás dándole la cantidad de hormonas que necesitas para que todo el cuerpo funque bien. Por eso mismo, cuando una persona tiene hipotiroidismo, puede ser una persona sana, así como hablamos que las personas con diabetes que se cuidan y hacen ejercicio y a pesar de tener diabetes son personas sanas, una persona con hipotiroidismo que está en tratamiento y en control es una persona sana a pesar de tener una enfermedad. Yo la verdad que creo que todos conocemos a alguien que toma la medicación, las hormonas, ¿no? Sí. Es algo que... el hipotiroidismo es una enfermedad muy, pero muy frecuente, ¿sí? Sobre todo en las mujeres, pero los varones también pueden sufrirla. Bueno, la verdad que quedó súper claro, Doc. Muchas gracias, pasá linda semana. Muchas gracias, capo, el doctor Martín Gruenberg, nuestro doctor, tratando de informarte para que sepas más sobre tu propia salud.